Bueno, muy buenas noches para todos, espero se encuentren bien. Me alegra volver a verlos después de 15 días que no nos veíamos. Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo. Hoy tenemos un nuevo tema del directorio general que venimos trabajando. Hoy vamos a hablar acerca de lo que nos habla el capítulo 10 de este libro, que nos ha dado muchas luces en nuestro quehacer catequético, nos ha puesto a pensar y que hoy nos va a hablar de la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. ¿Por dónde va la cultura hoy en día? ¿Qué tiene que hacer la catequesis frente a esos escenarios que se le presentan? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero como lo hacemos siempre, no vamos a empezar sin antes colocarnos en la presencia de Dios. Por eso yo los invito para que nos pongamos en la presencia de ese Dios bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregar al Señor nuestro día, todo lo que traemos en la mente y en el corazón. Preséntaselo ahí a Dios con profunda fe. Los cansancios, los esfuerzos que realizaste hoy, todo. Preséntaselo ahí. Dale gracias a Dios ahí en un instante por todo lo que te ha permitido vivir. Dile ahí, Señor, bendito seas por cada cosa que me diste, por las personas con las que compartí, por lo vivido. Vamos así con ese corazón agradecido, con ese Dios bueno que nos permite volver a encontrarnos aquí, a pedirle que nos dé la gracia de su Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer con la oración que hacemos siempre al empezar, esa oración de Santo Tomás para antes del estudio. Ahí la tienes en pantalla, hagámosla juntos. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar de cuáles son los desafíos, el papel que juega la catequesis en medio de una cultura como la que vivimos hoy en día. Y lo primero que tenemos que decir es que la catequesis y la iglesia, la evangelización, todo cuanto hacemos, tiene una dimensión cultural y social propia. Esto tiene mucha lógica, porque mira, si tú y yo anunciamos el reino de Dios a cada hombre, pues ese ser humano concreto
está metido en una sociedad y en una cultura. Por eso no podemos desligarnos de lo cultural ni de lo social. Eso es como inherente a lo que hacemos. La iglesia está insertada en la comunidad humana. Cada una de nuestras comunidades parroquiales, de asociaciones, grupos de creyentes, está metida dentro de la gran comunidad humana, hace parte de ella, no está fuera. Entonces tiene que ver con eso. Por eso, Gaudium et Spes, este documento del Vaticano II, esta constitución, nos va a decir que tenemos que compartir con los demás, con todo ser humano, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias. Compartimos en todo esos gozos, esperanzas, tristezas y angustias con los hombres de nuestro tiempo, creyentes o no. Y en medio de esa cultura, como creyentes, como iglesia, tenemos una tarea. Tenemos que ser capaces de interpretar los signos de los tiempos. Cuando hablamos de esos signos de los tiempos, nos referimos a aquellos acontecimientos en los que Dios nos habla, nos llama a algo concreto, en los que creyentes y no creyentes nos unimos en torno a una sensibilidad especial. Acontecimientos que nos hacen pensar en el otro, en la solidaridad, acontecimientos en los cuales Dios nos llama de alguna manera, nos insiste en que hay algo que tenemos que hacer ahí, maneras como las que Dios se vale para poder hablar a los hombres de hoy. A eso nos referimos con signos de los tiempos. Y ahí tenemos un reto como iglesia. En medio de este mundo y de esta cultura, nosotros tenemos que ser la voz del profeta, que es capaz de denunciar, que se opone a aquellas cosas que contradicen los valores del reino. Por ejemplo, los procesos que son injustos. Ahí la iglesia tiene que oponerse, tiene que marcar la pauta, denunciar. Tiene que ser capaces, tenemos que ser capaces de sentar posición frente a la exclusión de los pobres, frente a la primacía del dinero. Nuestra voz en aspectos como estos que les estoy mencionando tiene que ser de oposición. No podemos tener un papel neutro como cristianos, porque estaríamos traicionando el evangelio. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Y tenemos un reto grande. Pero no solo oponernos a eso, sino que como iglesia tenemos que ser capaces de ser un signo profético por nuestro testimonio de promoción, de plenitud de vida para todos, de amor, de solidaridad. Miren la grandeza del reto que nos recuerda que tenemos el Directorio General para la Catequesis. Ser luz en medio del mundo, con testimonio. Oponernos a toda estructura injusta. Denunciar una oposición franca, directa. Y nos va a recordar algo el directorio. Nos va a decir, miren, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Con esto quisiera puntualizar algo, y es una pregunta que siempre les hago a los fieles en las Eucaristías cuando hay algún texto bíblico que nos habla del reino de Dios. Yo quisiera que brevemente ahí se animaran y me escribieran en los comentarios qué es el reino de Dios. Para ti, ¿qué es el reino? ¿Cómo lo defines? 2 minuticos ahí, lo que se le acuerde, lo que se le ocurra. Para mí el reino de Dios es esto. Escríbalo ahí. Háganme ese favor, no me dejen esperando. Voy a abrir aquí el chat para leerlos. ¿Quién se anima a contarnos qué es el reino de Dios? A ver, ¿quién se anima? Responda, hombre. No vamos a decir, uy, este catequista no sabe del reino. No, estamos para aprender aquí. Y muchas veces es una noción que no tenemos clara. Entonces, a ver quién es el primero que se anima a responderme qué es el reino. No lo googlee. No se ponga a buscar ahí en Google qué es el reino. No. Escriba lo que venga a la mente y al corazón, lo que usted tenga. Yacira Vázquez dice, un lugar donde hay igualdad. Muchas gracias, Yacira, por ese aporte. Sonia González dice, para mí el reino de Dios es Jesucristo, su camino
y sus enseñanzas en mi vida. Muchas gracias, Sonia, por esa definición que también te animas a dar. Por aquí, Wilson Jiménez dice, el reino de Dios es el paraíso, es paz, tranquilidad. Olga Mora dice, el reino de Dios es amor, igualdad, caridad, justicia. Fórmula Impacta dice, es la promesa de Dios para el encuentro con Él. Y a raíz de esta respuesta me surge algo. Mientras alguien más se anima a definir, escríbanlo. Pero quiero hacerles otra pregunta. ¿El reino de Dios ya está o va a venir? ¿Ustedes qué dicen? Escríbanlo ahí también en el chat. ¿Ya está o va a venir? ¿Cuál sería la respuesta? Cuéntenme ustedes. De los mismos que han definido, valientes, si hay otro nuevo, cuéntenme. ¿El reino de Dios ya está o va a venir? Olga Mora dice, ya está. Vale, Olguita, muchas gracias. Los demás que dice, Yashira dice, va a volver, ok, va a volver. María Dayana dice, va a venir. Sordora dice, acerca del reino de Dios, en la presencia de Dios en medio de nosotros. Paula Vargas dice, lo vivimos desde ahora. Ok, vale, Paulita, muy bien. Estamos como divididos en opiniones. Hasta el momento van 3, que ya está, que va a venir o que va a volver, que lo vivimos desde ahora. Eso es como lo que tenemos ahí. Fanis Mejía dice, el reino de Dios es Jesús, quien es la piedra preciosa de este. Bueno, vamos a ver. Casi pocas veces, a pesar de que hablamos mucho del reino, aquí Rosalena dice, ya está, es el camino para llegar al Padre. Y Sordora dice, el reino de Dios está con nosotros. Miren que aunque es una categoría, primero que Jesús usó mucho, Jesús toda su misión estuvo en función del reino de Dios. Usó parábolas para hablarnos de eso. Nos habló del tesoro perdido, de la perla de gran valor, de la levadura que se mete en la harina, de la semillita del grano de mostaza que siendo la más pequeña luego crece y hasta las aves hacen nido en ella. Es una categoría que Jesús menciona mucho y que trata de explicarnos con parábolas. Por aquí dice Lucía Pinzón, está instaurado, pero debemos seguir trabajando en él. Amelia Pedraza dice, creo que el reino de Dios es lo que vivimos diariamente en nuestra comunidad. Sonia González dice, es ahora, es un proceso que depende de nosotros decirle sí a Dios y a su voluntad. Y Nancy Lancheros dice, el reino de Dios está con nosotros. Yo les diría algo. Los que dijeron que ya está y solo que ya está, no me dijeron más. Esos sacaron la mitad de los puntos. O sea, 5 sobre 10. Se rajaron. Casi pasan, pero no alcanzaron a pasar raspando. Los que dijeron que va a venir o que va a llegar a plenitud, esos sacaron 5 sobre 10. También se rajaron, no alcanzaron a pasar ni raspando. Pero si alguno de estos dijo que ya está, pero todavía le falta y va a llegar a plenitud, ese saca 10. Excelente, pasó la previa del reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya está, por supuesto, eso no lo podemos dudar. Aquí Gilbertico Salinas dice, para mí es llegar a la meta, al encuentro con esa promesa, la cual Jesucristo nos dejó al subir al cielo. Ahí Zacarías, bueno, no, ya vamos a ver. Miren, ya está, porque Jesús dijo, el reino de Dios está aquí. Con Jesús se instaura el reino de Dios, pero le falta llegar a plenitud. Yo diría que es como que ya tenemos los planos, el estudio de suelos, el terreno, el material, todo está ahí. Ya echamos bases para las columnas, hay unas muy buenas zapatas y empezamos a levantar muro. Pero todavía falta para que llegue a plenitud. Entonces ya, pero todavía no. Como muchas cosas en materia de Dios, ya, pero todavía no. Ya está aquí el reino, pero le falta. Y llegará a su plenitud, valga la redundancia, en la plenitud de los tiempos.
cuando regrese Jesús para juzgar a vivos y muertos. Y aquí yo siento que día en una misa alguien decía una frase que me parece que define muy bien qué es el reino de Dios. Decía, el reino de Dios es donde Dios reina, donde Dios reina. Y tiene mucho sentido. Hay reino de Dios donde Dios reina. En mi vida hay reino de Dios si Dios es el rey de mi vida. ¿Y eso qué implica? Que en mi vida se hace lo que el rey dice y no otra cosa. Que en mi vida al rey se le da el primer lugar por encima de todo. Ahí hay reino de Dios. En mi familia hay reino de Dios si es Dios el que reina. Es decir, si lo ponemos al centro, si reconocemos que Él es primero en nuestra casa, si en nuestra casa hacemos lo que Dios quiere, ahí hay reino de Dios. En la sociedad hay reino de Dios si en ella Dios reina. Es decir, si se le reconoce como Señor y si allí en la sociedad se hace lo que Dios pide, definitivamente ahí hay reino de Dios. A mí me gustó mucho esa definición porque ayuda a discernir si ya hay reino o no hay reino. Porque el reino se caracteriza por muchos de los valores que ustedes mencionaron aquí: la solidaridad, la paz, la armonía, la misericordia, la concordia. Y miren que todos esos son frutos de un amor vivido, es decir, de cumplir el mandamiento del amor de Dios. Donde Dios reina, ahí hay reino. Pero el reino ya está, sino que ustedes y yo tenemos que ayudar a que cada vez se construya, a que en el mundo haya reino de Dios. No sé si es clara la explicación, me gustaría que me contaran si soy claro, o si hay algo más que preguntar, porque esta es una noción que creo que tenemos que tener clara todos y que a veces damos por obvia, pero no tenemos suficientemente arraigada. El reino de Dios es Dios actuando en todo y en todos. Donde Dios es el rey, allí hay reino de Dios. El reino de Dios ya llegó con Jesús, pero le falta llegar a su plenitud. Mientras ya y todavía no, estamos nosotros construyendo reino de Dios. Y ese reino de Dios se caracteriza porque se hace la voluntad de Dios, se vive el amor y hay valores como el perdón, la tolerancia, la solidaridad, la paz, etc. Todo eso. Voy a leerlos aquí brevemente antes de continuar. En la subida dice: para mí el reino de Dios, tener mi corazón abierto para tener un encuentro con el Señor Jesucristo, tener paz en mi corazón. José Miguel dice: el reino de Dios está en nuestro corazón y está para el servicio a los demás. Y Ángela Polanía dice: el reino de Dios está entre nosotros y en nuestro corazón si somos fieles a la ley de Dios. Espero que esté claro. Si no queda claro, no duden en preguntar y juntos tratamos de encontrar el camino. Entonces el directorio nos va a recordar eso. Evangelizar es hacer presente ese reino de Dios en el mundo. Y si queremos que el reino de Dios se haga presente en medio de los hombres de hoy, tenemos que necesariamente darnos cuenta de que lo cultural y lo social tienen muchas cosas que ver con nosotros. Vamos a ver qué nos dice el director. Primero, la catequesis en situación de pluralismo y complejidad. Estamos en una cultura contemporánea que es compleja, que se caracteriza por muchísimos cambios. Hoy hablamos de un fenómeno que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, y es eso de la globalización. Cuando hablamos de globalización, hablamos de un fenómeno que surge a partir del desarrollo de la ciencia, la técnica, particularmente de la tecnología. Un mundo que hace que las fronteras tradicionales como que se rompan. Y entonces hablamos de lo global. Ya no estamos en aldeas separadísimos, a días enteros para mandar un correo, a que pasaran meses para que llegara una noticia del otro lado. No, estamos más cerca. Las tendencias de un país rápidamente se contagian a todos los demás. Hoy vemos casi que en directo lo que pasa en los Juegos Olímpicos y reaccionamos ante todo lo que sucede en el mundo. Nos comunicamos muy rápido. La Internet
es un acelerador notable de ese proceso. Ya no se habla de mercados locales, sino de un mercado global. Desde aquí podemos comprar cosas de China, por ejemplo, y cosa que antes no era tan pensado, sino para unos pocos. Hoy en día podemos. Todo eso es la globalización, un fenómeno de información, pero también de economía, y que toca lo cultural. La cultura antes estaba ligada a un lugar y a un grupo de personas. Hoy en día lo cultural se encuentra influenciado por esa capacidad que tenemos de estar conectados los unos con los otros. Y eso hace que se tienda a cierta bueno, esa palabra se me enreda, homogeneización, creo que la dije mal, de la cultura, ¿sí? Que tendamos como a uniformarnos. Esa sería un poco la expresión. Esa globalización, más el uso masivo de los medios de comunicación, hace que hoy en día haya más conexiones y más interdependencias. Si falla la bolsa de Nueva York, nos afecta a la economía mundial, por poner un ejemplo, para que te des cuenta que estamos como muy interdependientes. Y toda esa realidad compleja de todo lo que se mueve hace que al leer la realidad de hoy tengamos que acercarnos de manera integral. No quedarnos solo con una lectura. Hay que mirar todos los aspectos que hoy influyen en esa cultura y en esa sociedad. El mundo actual es la suma de muchas cosas. Hay progresos en el conocimiento, hay nuevas tendencias culturales, hay un sistema que es toda la globalización, un fenómeno y todos los modelos de vida que trae consigo. Hay un condicionamiento de los sistemas políticos y económicos que inciden en nuestra vida. Hay nuevas identidades étnicas y religiosas. Hay antiguas y nuevas cuestiones sociales. Hay situaciones concretas y cambiantes. Para que te des cuenta un poquito de cómo todo está muy complejo hoy en día, ¿sí? Las personas se plantean la vida y la fe de un modo diverso. Años antes vivíamos una época de cristiandad. Todo el mundo era cristiano. Como que la gente tomaba la fe por herencia y no tenía problema con ello. Hoy en día la gente cree en cosas muy variadas, toma opciones distintas y eso hace que se dé un pluralismo cultural y religioso. De todo esto nos habla el directorio, nos pone el panorama, como que nos dice, dense cuenta de la pluralidad del mundo que nos toca vivir y en donde tenemos que evangelizar. Es una realidad heterogénea. No podemos hablar de una sola religión, sino de muchas religiones, de una espiritualidad, sino de muchas espiritualidades. Esa realidad heterogénea en todos los ámbitos sociales, culturales, religiosos, es una realidad cambiante. Lo que hoy está mandando la parada, mañana puede que no. Viene otra tendencia, otra cuestión que puede reemplazar a las tendencias anteriores. Y eso toca todos los ámbitos, lo social, lo cultural, lo religioso. El Papa ha propuesto un modelo para entender la realidad y es el modelo del poliedro. Cuando hablamos de ese poliedro, hablamos de una figura que tiene muchos lados, muchas de sus caras y no necesariamente todas son iguales. Cuando hablamos, esa figura del poliedro contrasta con la figura de la esfera. Si ustedes y yo vemos una esfera, como que es homogénea, es redondita, por todo lado hay curva y un punto se parece a otro. Cuando hablamos de un poliedro con muchos lados, vemos que hay muchas aristas y no todas son similares a las otras. No todas. Por eso, ese modelo nos puede ayudar a comprender un poquito la realidad de hoy, que es compleja. Nos invita a apreciar los fenómenos desde diferentes puntos de vista. Por eso, cuidado, cuando leemos el mundo de hoy, cristianos, no podemos hacer lecturas tajantes o unilaterales, calificar como bueno, malo y ya, así quedó. No, detrás de cualquier fenómeno hay muchas caras que tenemos que contemplar, conocer en su integralidad, sabiendo cómo se relaciona con el contexto de todo lo que estamos viviendo. Y desde ahí se nos hace una invitación. Tenemos que mantener una mirada profunda
y sabia hacia la realidad. Los cristianos tenemos que ver de manera profunda y sabia la realidad que nos rodea y que nos tocó vivir. En esto el directorio propone algo. Nos invita a asumir una perspectiva sinodal. Esa palabra sinodal hace referencia al caminar juntos. Es decir, es una mirada de iglesia. No es la mirada de los obispos o de los curas. No, es la mirada de la iglesia con lo plurales que somos, lo diversos. La mirada del laico, la mirada del clérigo, la mirada de toda la iglesia junta, del religioso, la religiosa. Juntos tenemos que mirar esa realidad, porque la realidad, al ser compleja, permite que todas nuestras lecturas confluyan en esa búsqueda de la verdad. Y es maravilloso. Una perspectiva sinodal como metodología, dice el directorio. En la iglesia y en la sociedad hay presencias y funciones diferentes. En nuestra iglesia igual. Diferentes modos de ser iglesia. Tú allí con tu familia desde el matrimonio. Alguno como laico comprometido viviendo su soltería. ¿Está bien? Alguno como sacerdote. Alguna como religiosa o alguno como religioso. Y desde cada estado de vida estamos llamados a hacer una evangelización participativa. La evangelización no puede ser cosa de unos pocos. Acuérdense que hemos visto en otros encuentros que la evangelización y particularmente la catequesis es algo que nos toca a todos, a toda la comunidad cristiana. Por eso el directorio va a hablarnos de evangelización participativa. Yo quisiera que aquí me respondieran. ¿A ustedes les parece, ahí en el chat, fácil o difícil evangelizar el mundo de hoy? Váyanme contando ahí en el chat. A mí me parece fácil evangelizar hoy o a mí me parece más difícil que antes y cuénteme por qué. ¿Por qué le parece fácil o por qué le parece difícil? Repito la pregunta. ¿A su merced le parece fácil o difícil evangelizar en un mundo como el de hoy? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Me van contando y ya ahorita los leo, ¿vale? Aquí el directorio nos entra a hablar de la iglesia en un marco ecuménico o multirreligioso. Ya hemos hablado aquí de lo ecuménico y de lo interreligioso o en este caso multirreligioso. Lo ecuménico hace referencia a el diálogo o la relación con aquellas iglesias de tradición antigua derivadas de nuestra misma fe y que en algún momento por algún sigma histórico nos separamos. Allí se hace diálogo ecuménico, como los que venimos del mismo tronco. Sin embargo, hoy en día hay otras iglesias que no son de nuestra tradición, que surgieron luego, ¿sí? Todas estas denominaciones protestantes, por ejemplo, son otras religiones, otras religiones. Muchas iglesias que siguen surgiendo cada día, nuevas, fundadas por X, por Y, son otras religiones. Y en medio de eso haremos un diálogo interreligioso. En este caso sería el contexto multirreligioso. Y nos va a decir algo. Tenemos distintos contextos locales a lo largo del mundo. El directorio dice que hay formas de indiferencia e insensibilidad religiosa, de relativismo o sincretismo, con el ropaje de una visión secularista que niega toda apertura a la trascendencia, incluso entre los mismos cristianos. Nos está advirtiendo aquí el directorio de que hoy en día yo creo que no solo se da el ateísmo, no es el principal problema. Por mucho tiempo se vio el ateísmo como un problema principal. Recordemos que el ateísmo implica ateísmo sin Dios, no Dios, la negación de Dios. Hoy en día hay otras formas que son más aceptadas y popularizadas en medio del mundo. Por ejemplo, la indiferencia religiosa. Esa está muy marcada. Ok, si hay o no hay, no me importa, no afecta a mi vida. Yo creo en Dios, pero pues la iglesia no, o sea, nada, yo no necesito ni congregarme ni nada. Cada vez son más las personas que piensan de esa manera.
El sincretismo. Cuando hablamos de sincretismo, hablamos de que hoy en día hay muchas ofertas religiosas. El sincretismo es como tomar de aquí, de allá, de allá, de allá y armar mi propio paquete. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a misa los domingos, pero también me gusta el yoga, entonces hago yoga por aquí y vi algo por allí de qué sé yo, de aromaterapia y también me gusta, y un poco de ángeles que hablan por allá de angelosofía y no sé qué vainas, y entonces también lo tomo y como que todo me siento bien, tomo lo que me gusta y hago como mi propia espiritualidad basada en ese unir varias propuestas de fe, podríamos decirlo así. Eso sería como el sincretismo, tomar de varias partes y sintetizarlo en la propia vida, incluso muchas veces con filosofías contradictorias. Podríamos definirlo un poco de esa manera. También es muy común en el mundo de hoy, sobre todo porque manejamos una idea, y es que, pues desde que a usted le sirva, hágale, ¿sí? Es como la idea, si usted no le hace daño a nadie, si le funciona, si eso te trae paz, si te sientes pleno con eso, entonces es válido. Y en medio de eso los cristianos decimos, no, no todo es válido, todo se puede, pero no todo conviene. Y ahí también tenemos que plantear una posición como tal. Y esta negación de la apertura a lo trascendente también se ve muy notoria hoy en día. Cada vez son más las personas que piensan que lo importante es lo que estamos viviendo, que más allá, en lo trascendente, no hay nada, vivamos la vida y enfoquémonos en esto. Es un fenómeno también muy notorio hoy en día. Hay unos desafíos que son propios de la cultura como tal, de la cultura que estamos viviendo. Y ante todo esto que estamos hablando, lo primero que uno puede sentir es que se siente confundido, desorientado. ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hablamos a estos chinos de confirmación que hoy llegan con todas esas ideas? Me ponen cuadrada la cabeza cuando me hacen preguntas, no sé ni qué decirles. ¿Por dónde nos vamos? Esa puede ser como nuestra primera reacción. Que aprovecho para leer un poquito dos respuestas que llegaron. Sonia Gómez dice que hoy en día evangelizar es fácil, porque sé que evangelizo no en mis fuerzas, sino que yo hago mi parte, pero Dios obra siempre en la evangelización. Si me parece difícil, es porque no tengo los ojos puestos en Dios. Bueno, valía tu apreciación. Wilson Jiménez dice, difícil, es un mundo materialista, la parte espiritual no se le da importancia, los afanes, la intolerancia no permiten que la palabra trascienda, que haga su efecto. Ana Zubida dice, a mí se me hace difícil por tanta indiferencia y juzgamiento de los que supuestamente conocemos a Dios, no damos testimonio de amor y misericordia. Martica tiene como un problema con el sonido. Lady también me dijo, no sé, hace rato Lucía y alguien más decía que si estaban escuchando bien. No sé, Martica, si será cuestión de tu dispositivo o si será problema general. Lucía dice, difícil más no imposible. Difícil porque se ha perdido un poco la tradición, el respeto por lo sagrado, más ofertas religiosas, la generación que hablaba de Dios se ha ido desapareciendo. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan confirma que se está escuchando bien. Martica, no sé si será tu dispositivo o qué será. Qué pena contigo. Yo creo que las dos son válidas. Lo que nos decía un poquito Rocío, si no estoy mal, Sonia, perdóname, Sonia, es cierto. Confiamos que Dios hace la acción, que Él es el que conduce la obra. Pero también tenemos que hacer la tarea nosotros. Y ahí lo que dicen los demás también es válido, no es tan fácil. Hoy en día hay una oferta muy grande, hay un rechazo fuerte de la iglesia. Nuestros pecados nos han llevado a que la gente ya no crea en esta institución, no cree. Y cada vez son más los que nos ven con malos ojos. Nos ven como pederastas, nos ven como interesados solamente en lo económico, faltos de testimonio, nos ven como gente que vive mediocremente su fe. Yo siempre cuento una anécdota y es, alguna vez un señor se me acercó súper feliz a una misa de domingo, al final, y me dijo, padre, estoy feliz porque volví a mi iglesia católica. Hasta ahí todo iba muy bien. Y yo pensaba, y qué bacano este señor, cómo valora su fe, fue lo primero que pensé.
Y me dijo, sí, padre, es que uno se va a la cristiana, o sea, a la secta, bueno, no, no, ya no sé, a la religión protestante, y allá sí le toca a uno que poner diezmo, le toca a uno que vestirse de tal manera, que no puede tomar. En cambio, aquí en mi católica sí no molestan con nada de eso. Entonces yo decía, ¡oh, qué duro! Porque o sea que él estaba feliz de estar en una religión donde sentía que no le exigían nada, mientras que en la otra le ponían muchas leyes. Y eso para mí fue muy confrontante. Pero así no leen mucha gente, como que somos cristianos que nos permitimos rezar a Dios y cascarle en la casa a la mujer, o rezar a Dios y estar tomándonos pola por ahí, hinchándonos y siendo espectáculo en otros lados, rezar a Dios y seguir en las mismas. Y todo eso ha hecho que perdamos credibilidad. Entonces yo estoy de acuerdo. Con Dios todo se puede y Él es el que hace la obra y es nuestra esperanza. Pero también son momentos que son difíciles para la evangelización, que nos exigen testimonio y que nos están confrontando fuertemente. Hay unos desafíos de esa cultura. Sí, esa primera reacción de la que les hablaba, podemos sentirnos incapaces de hacer frente a todo esto, pero tenemos que ser capaces de ver qué hay debajo de esto. Detrás de ese reclamo, de esa crítica a la iglesia fuerte, hay un reclamo por la coherencia. Se espera que nosotros seamos coherentes. Y a pesar de todo eso que estamos viviendo, la comunidad cristiana no se puede quedar indiferente. No podemos quedarnos quietos. Nos tiene que pasar lo que le pasaba a San Pablo. San Pablo repetía, ay de mí si no evangelizo. Un obispo decía que ese debería ser nuestro latir. Ay de mí si no evangelizo. Y debería estar ahí constante. Que fuera nuestra premura, nuestra acción. Y realmente la iglesia no puede renunciar a eso, aunque los tiempos sean fuertes. Tenemos que seguir anunciando el evangelio, incluso a aquellos que no lo conocen. Tenemos que ser capaces como iglesia de sostener a los hijos de esta iglesia en el conocimiento de su propia fe. Y aquí ya empieza a aparecer algo, y es, mira, date cuenta de la responsabilidad que tienes como catequista, que tenemos, porque lo que hacemos nosotros es preparar a cristianos para que hagan frente a este mundo, para que se paren con berraquera, para que no se dejen seducir por otras doctrinas, para que con convicción sigan siendo semilla en este mundo. Esa es una tarea ardua, una responsabilidad gigante. En este marco ecuménico multirreligioso, la Iglesia ve en la manera como la sociedad reconoce el valor de la libertad una oportunidad. Es cierto que a esta cultura ya no le interesa la religión, que hay muchos detractores de nuestra fe, que hay una gran apatía, que los discursos del mundo van por la línea de que es mejor no creer en nada, que te encuentras mejor con la espiritualidad, así como en abstracto, pero ya no es el Dios personal de Jesucristo, que ya no hay absolutos morales, no, lo importante es que tú no te metas con nadie y no le hagas daño a nadie y ya todo es paz y amor. Y en medio de eso tenemos que ver una oportunidad bonita, y es que también el mundo valora la libertad de cada uno. Como que tú eres libre de pensar en eso, tú eres libre de creerlo, o sea, hay una sensibilidad frente a eso. Y ahí tenemos una oportunidad bonita, porque si se valora esa libertad, cristianos, ustedes y yo, también se nos debe respetar la libertad de optar por nuestra fe. Es una gran oportunidad. El directorio lo dice con estas palabras: que la adhesión al Señor sea una decisión profundamente personal y gratuita, madura y consciente. Necesitamos volver a eso. No a dar por hecho que porque están bautizados son cristianos. No, los pudieron bautizar, pero son bautizados sociológicos. Hemos hablado aquí mucho de eso. No están iniciados en su fe. Necesitamos volver a buscar que la gente, consciente y libremente, se adhiera a su fe, eligiéndola. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar y una oportunidad bonita que tenemos. Ahí resalta la importancia de la catequesis el directorio. Mira lo que dice: infunden los creyentes una identidad clara y segura,
serenamente capaz, en diálogo con el mundo, de dar razón de la esperanza cristiana con docilidad, respeto y conciencia recta. La catequesis es fundamental, catequistas. El trabajo que ustedes hagan tiene que ser hecho muy a conciencia, porque es para Dios, pero también porque miren lo que ustedes tienen en las manos, la posibilidad de ayudar a los creyentes a generar identidad, identidad con su fe, identidad con esta iglesia, de formar una conciencia y unos valores tal en esos niños, jóvenes, adultos, que sean capaces de pararse ante el mundo y dar razón de la fe cristiana, de su fe en el Dios verdadero. Es una tarea enorme la que tiene la catequesis. Y desde el punto de vista sociocultural, vemos como una ambigüedad. Hay aspectos muy positivos. Por ejemplo, nos comunicamos más fácilmente, mucho más fácilmente. Tenemos miles de redes sociales, el internet, los celulares, sistemas de mensajería, las noticias nos llegan casi que al minuto, todo está ahí para acercarnos. Y eso es un punto que bien usado puede ser bonito, puede ser adecuado, pero que también puede ayudar a producir una mentalidad global, que si es bien usada para cosas buenas, fantástico, pero también puede traer consecuencias negativas. Nos puede ayudar a sentirnos miembros de la gran familia humana. Nunca antes en la historia nos habíamos sentido tan unidos. Podemos conocer qué está pasando en México, en Alemania, oír historias de los que viven allí, sentir los problemas de otros países. Nos puede pasar. En medio de la situación que vive nuestro país y en el momento más agudo, gente de todas partes tenía los ojos puestos en Colombia. Veían las noticias, lo que subían a las redes sociales, e incluso protestaban por nosotros, se unían a ese clamor del pueblo colombiano. Entonces miren cómo se pueden generar cosas bonitas como ese sentir que el otro me importa, que es parte de mi familia como humanidad. Nos puede ayudar a compartir proyectos y recursos. Podemos unir iniciativas. También tiene un aspecto que puede ser negativo, y es que en medio de esa masificación puede terminarse aplastando y homologando a los más pequeños. Entonces, por ejemplo, creamos una cultura que pasa por encima de las pequeñas culturas que también tienen sus valores y se las lleva por delante, las absorbe. Y eso puede ser una consecuencia de todo este ambiente globalizado. Hay un aspecto muy marcado, lo hablábamos hace un instante, y es la superficialidad en el planteamiento de cuestiones morales. Estamos en un momento en el que todo es relativo, ¿sí? Ya no se ve con franqueza qué es el bien y el mal, y parece que ya no importa. Repito que lo importante es que tú no te metas con nadie y puedes hacer lo que sea con tu vida. Y eso lleva también a un relativismo de esas cuestiones morales que antes estaban un poco más claras, a esas crisis de valores. Todo esto se debe a la sociedad de la información, el mal uso de esa información que está allí. Estamos saturados de muchos datos, pero no sabemos cómo jerarquizarlos. Recibimos informaciones y ni nos preguntamos si ahí está la verdad. Yo creo que les ha pasado que por WhatsApp nos llegan muchas cadenas y a veces uno las lee y se lo va creyendo. ¡Ah! Tenaz que eso está pasando, y eso de dónde vino, y eso será verdad. ¿Cuántas veces sin comprobar de dónde viene eso y si es verdad, terminamos dándole clic y mandándoselo a otros? Y así se van muchas informaciones que no ayudan ni construyen, pero que se vuelven parte de la mentalidad común. Por eso el directorio dice, es necesario que haya una educación que enseñe a pensar críticamente, que ofrezca un camino de maduración en valores. Y yo creo que aquí hay una exigencia para la catequesis. Necesitamos que en la catequesis se hable de cómo recibir esta información, cómo usar los medios de comunicación actuales, las tecnologías de la información. Se necesita. Porque si no hacemos que el creyente sea crítico, vamos a perder al creyente en medio de todo este fenómeno que tiende a absorber, a homogenizar, a desconocer muchas verdades de la fe. El papel de la comunidad eclesial.
El directorio nos va a decir que tenemos que ver esta sociedad con espíritu de fe. Tenemos que ser capaces con ese espíritu de fe de descubrir dónde está el núcleo de la cultura. Y el directorio tiene una esperanza, y es que en el corazón de toda cultura, la que sea, siempre hay una disponibilidad, una sed de Dios. Y cuando descubrimos el corazón de la cultura, allí podemos llegar con el Evangelio. Entonces la cultura tiene que ser vista con esperanza. Se han presentado muchísimos cambios culturales. Hemos de ser capaces de interpretar el significado de esos cambios. No quedarnos con decir, no, es que el mundo de hoy sí es una porquería, no, eso era mejor como era antes. Hoy en día sí, no, eso es terrible. No, no se quede con eso. Tenemos que preguntarnos juntos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay este cambio? Yo he pensado mucho en estos días, a raíz de muchas noticias que uno va leyendo, de por qué ya no nos quieren como iglesia. En países como España, uy, no, estamos mal, pero mal. Los comentarios son durísimos y aquí en Colombia ya se empieza a ver eso. Y yo decía, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Uno no se puede quedar pensando, no, es que es una porquería, eso la sociedad hoy en día no valora a la iglesia. No, ¿qué hay debajo de eso? Y yo descubrí algo. Debajo de eso está el que muchas veces hemos dejado de hacer nuestra tarea. No hemos mostrado el rostro de Cristo. Nos ha faltado testimonio. Nos hemos dejado llevar por el mundo y hemos sido incongruentes entre lo que predicamos y lo que hacemos. Desde los obispos hasta los curas, hasta los fieles. Miremos nuestros hogares. ¿Cuántas veces en nuestro hogar hemos traicionado el evangelio? Y no hemos hecho lo que teníamos que hacer. No lo hemos hecho. Hemos sido motivo para que otros se escandalicen y hablen de nosotros. Mira lo que hay debajo. Esa lectura me parece muy interesante. El día un sacerdote planteaba en una de sus redes sociales una cuestión polémica. Se las cuento así brevemente. Parece que es un diseñador como de moda o de cosméticos, no lo sé. No me fijé bien en eso. Pero usaba en su publicidad unos tonos como rosa fuertes y como una figura de modelos como si fueran obispos y cosas así, pero como si fuera moda mezclada con obispos. Supremamente extravagante, ¿sí? Como de colores y lujos y demás. Y el sacerdote decía que por qué en vez de quedarnos con que estaban ofendiendo a la iglesia, nos preguntábamos mejor por qué tenían esa imagen de nosotros. Porque cuando la gente piensa en iglesia, inmediatamente piensa en poder, inmediatamente piensa en lujos, en riquezas. ¿Cuál es la imagen que nosotros les vendemos? Que si acaso nos faltaba mostrar otra imagen de iglesia y hemos mostrado más la de los oligarcas de la iglesia, la de los pompos y platillos y opulencia, o si estamos buscando la iglesia que es, mostrándola. Y me parecía varias observaciones. No entro en detalles si no estoy de acuerdo con él o no, totalmente no, pero sí me gustaba cómo leía la cosa. Y creo que así tenemos que leer el mundo de hoy. ¿Qué hay debajo de eso? Si nos rechazan como iglesia, ¿por qué? ¿Qué es lo que no estamos dando? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que nos falta para hacer luz? Tenemos que mirar allá, dejarnos cuestionar de esos cambios culturales. Tenemos que ser capaces también de entrar en el centro de la existencia misma de cada cultura, allá en el ámbito antropológico profundo, porque ahí hay un nuevo areópago. Cuando hablamos de areópagos, hablamos, ¿se acuerdan de San Pablo? Yo creo que la mayoría tiene presente ese texto, que un día va por allá a Atenas y encuentra un panteón donde están todos los dioses, y se llama el areópago. Y en ese lugar hay todos los dioses para cada cosa. Y hay uno incluso que no tiene estatua, pero que dice al Dios desconocido, como diciendo, por si les faltó alguno, ahí está el del Dios desconocido, por si alguno no conocemos. Y Pablo toma esa imagen del Dios desconocido para poder decir, yo sé quién es ese Dios que no conocen, y les presenta a Jesús. San Pablo, un creyente,
está en medio de un lugar donde hay no creyentes anunciando. Eso es un areópago. Y allá tenemos que ir los cristianos. Y el mejor areópago es el centro de la existencia de cada cultura. El hombre mismo. Ahí tenemos que pararnos y anunciar. Dice el directorio esto: inicio de tendencias culturales donde se plasman nuevas mentalidades. La escuela, la investigación científica, los ambientes de trabajo, el área de los social media y de la comunicación, el ámbito de los compromisos por la paz, el desarrollo, la protección de lo creado, la defensa de los derechos de los más débiles, el mundo del tiempo libre, del turismo, del bienestar, el espacio de la literatura, de la música, de las diferentes expresiones artísticas. Vean qué cantidad de areópagos tenemos para hacer presencia. Nosotros no podemos estar fuera de esto. Todos estos que mencionan ahí, hoy son aceptados por la gente. Los jóvenes se comprometen en causas por los derechos humanos. Hay una sensibilidad grande por los derechos del medio ambiente, por el cuidado de esa casa común. Y en medio de todas estas búsquedas tenemos que pararnos ahí. La gente tiene claro que su tiempo libre es importante. Empieza a buscarlo y a valorarlo. Nosotros tenemos que ir allá con una propuesta clara. No podemos estar lejos de esos lugares, porque ahí tenemos que anunciar a Jesús. Este rostro que hemos visto hasta aquí en la realidad es bastante complejo. Como hemos visto, de la mano del directorio hay unos elementos que son ambivalentes. El pluralismo religioso, cultural, todas esas ofertas hacen que a veces se muestre un poco ambivalente esa realidad. Y ese rostro de la realidad también se ve en el rostro de cada persona. Cada persona también vive esa ambivalencia hoy en día. Tiene un interior dinámico, complejo, con muchas facetas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué nos metemos nosotros con la cultura? Porque para nosotros la iglesia, nuestro servicio se realiza en cada persona concreta. Ahí, cada persona es un lugar de anuncio. Y esa persona es parte de una cultura humana. Por eso ahí tenemos que estar también nosotros. Si de verdad nos preocupa la persona, tenemos que ir al corazón de esa cultura. Tenemos que ser capaces de escuchar y de dialogar. Esta no es época, catequistas, de nosotros ponernos a dictar órdenes a los demás. Eso está mal, esto no sé qué, hay que denunciar, sí, claro. Pero primero tenemos que oír. Es como tener un hijo adolescente. Vivimos una cristiandad donde tuvimos unos hijos que eran como niños. Los que han tenido hijos saben que cuando hay niños, tú simplemente dices, eso no me haces, hoy no me sales, y el chiquito pues no lo hace. Pero cuando el niño llega a la adolescencia, tú le dices, no me va a hacer eso. Y ya te empieza a decir, ¿y por qué? Si yo quiero, ¿por qué no respetas mi libertad? Ah, es que a mí no me parece, ah, pero yo sí, mamá. Y tienes que respetar mi decisión, y se paran y se envalentonan. Hoy en día, nuestra sociedad creció, maduró y no nos va a escuchar como niños. Al adolescente no se le impone. Hay que ayudarle a encontrar el camino porque todavía no se manda solo. No entiende el mundo con la madurez que lo tiene papá o mamá. Pero para que la autoridad funcione, tiene que ser escuchado ese muchacho, tenido en cuenta. Eso en el plano de la psicología. Ahora imagínate en el plano del mundo, nosotros como iglesia también tenemos que aprender a escuchar y a dialogar. Y eso es una habilidad que todo catequista tiene que tener. Porque en sus grupos van a llegar muchachos que le van a plantear cara, que le van a hacer preguntas. Y tú tienes que estar preparado o preparada para eso. Para dialogar sin asustarte, sin necesidad de molestarte, para exponer tu verdad con tranquilidad. Necesitamos ser capaces de examinar lo que está pasando y quedarnos con lo bueno. Así lo dice Tesalonicenses y es muy hermoso. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Porque sí, en este mundo, a pesar de todo lo que vivimos, hay muchas cosas buenas. Por eso tenemos que aprender a discernir. Y esa tarea de discernir la tiene que realizar la iglesia particular. Cada diócesis tiene que sentarse a discernir y cada comunidad. Tú ahí en tu comunidad parroquial tienes que hacer un ejercicio como iglesia de discernimiento.
¿Qué está pasando? ¿Qué se nos pide? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Ustedes hacen ejercicios de discernimiento? Otra pregunta que quiero que me contesten ahí. En sus parroquias, en sus comunidades a las que pertenecen, ¿ustedes hacen ejercicios de discernimiento? ¿Tratan de leer lo que está pasando? ¿Lo que les pide el entorno en donde están evangelizando? A ver a qué tienen que responder. ¿Sí o no? Cuéntenme ahí en el chat. Y ya ahorita los leo. Pero cuéntenme, porque eso es importante. El directorio nos advierte de una tarea. La catequesis tiene que ser capaz de formular la comprensión del querigma más adaptado a las diversas mentalidades, para que el proceso de la catequesis se encarne verdaderamente en las múltiples situaciones y el evangelio ilumine la vida de todos. Qué gran reto esa tarea. ¿Cómo vamos a anunciar? El contenido del querigma no cambia. Es una persona, Cristo, amor del Padre, que nos salva, que nos invita a la conversión. Eso no va a cambiar. Pero la forma de presentarlo, esa tenemos que descubrir. Y la catequesis tiene que encontrar la manera de que ese mensaje llegue a la cultura de hoy. Tenemos que ser capaces de tener en cuenta otros espacios. El contexto urbano de las grandes ciudades, como en las que vivimos. El contexto rural, porque también hay iglesia en lo rural. El contexto de las culturas locales tradicionales. Estos tres contextos son los que vamos a desarrollar a continuación en el tiempito breve que nos queda. Mientras tanto voy a leerlos un poquito, a ver si escribieron por acá o no. Entonces dice, Sonia, fácil, porque sé que evangelizo, no en mis fuerzas, sino que yo hago mi parte. Esto creo que ya lo había leído, perdónenme. Otra vez te había leído, Sonia, lo siento. Ángela Polanía había dicho respecto a la pregunta de si era fácil o difícil. Me parece fácil evangelizar porque tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a comunicarnos y sobre todas las cosas el Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece a pesar de las dificultades en todas las áreas de la vida y de las personas. Fórmula Impacta dice, fallamos cuando no le llegamos al corazón a nuestros niños y jóvenes, pecamos en la metodología, en la forma de transmitir la doctrina. Los niños salen de la catequesis y no quieren volver y creemos que hacemos bien el trabajo. Duro eso que dices, pero es cierto, a veces no nos dejamos ni interpelar con esto. Yo he visto catequistas dar unas clases magistrales, 2 horas hablando ellos, en un tono dormilón. Y los chinitos juegue, haga otra cosa, bostece, y a veces ni siquiera leemos eso. No pasa siempre, pero tenemos que estar atentos a leer al otro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me parece muy interesante ese comentario que hacen ahí. Julián Rubiano dice, evangelización con los más necesitados del amor universal que brinda Dios y con una dimensión de apertura a todos, con respeto y diálogo interreligioso. Esto nos dice el Papa Francisco en la carta encíclica Fratelli Tutti. Muy cierto, Juan Rubiano. Muchas gracias por recordarnos eso. María Leticia dice, buenas noches, padre. Personalmente me parece un poco difícil evangelizar hoy en día precisamente por la falta de educación de la fe de las familias, puesto que muchas veces no hay interés y compromiso en fortalecer la parte espiritual, asimismo la cultura y realidad materialista que viven nuestros jóvenes. Así como la tecnología puede ayudar a formar, también puede deformar si no hacemos un uso adecuado de esta. Es cierto, María Leticia, muy cierto lo que nos dices. Wilson dice respecto a la pregunta del discernimiento. No, padre, no se hace el ejercicio como debe hacer. Por lo general me dejo contagiar del afán. ¿Cierto, Wilson? Creo que nos pasa a todos. Miren que a veces iniciamos cursos de catequesis corriendo y muchas veces nos aprendemos el libreto. Ya tengo la catequesis el año pasado, estas fueron mis hojitas y este año llego, ya tengo mis hojitas, entonces ya preparo menos. Y nos puede pasar que el grupo cambió. De un año a otro puede ser un grupo diferente y no nos damos el tiempo de reconocerlos, de leerlos, de ver cuáles son sus inquietudes. Yo creo que las catequesis deberían tener unos temas libres para que con base en las inquietudes del grupo pudiéramos abordar algunos aspectos en esos encuentros. Eso sería maravilloso. Pero es cierto, Jorge, creo que no solo te pasa a ti, sino nos pasa en muchos sectores de la iglesia. Juan Rubiano dice, la evangelización querigmática es un anuncio de un Cristo encarnado que murió pero que resucitó
esta evangelización debe ser alegre y jubilosa. Es cierto, Juan, debe ser alegre y jubilosa, pero también tiene que encontrar cada vez nuevas maneras. Eso que tú mencionas es contenido. Jesús no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero sí debemos buscar la manera en que el lenguaje, la presentación que vamos a hacer, sea lo más acorde posible con el lenguaje de aquellos a los que nos dirigimos. La verdad se mantiene, pero las formas y las metodologías se hacen nuevas. Ángela Polanía dice, sí señor, yo siento que hace falta más trabajo con la comunidad, que vayamos al encuentro con las familias, que son el núcleo de la sociedad. Estela Ángel dice, en estos momentos de pandemia, las catequesis son insuficientes y nos falta el discernimiento de grupo y personal. ¿Cierto, Estelita? Estamos cojos en eso. Yolanda dice, los catequistas tenemos que ser los primeros en ver a Jesucristo siempre como una novedad en nuestras vidas. Siempre su palabra será nueva. A veces se nos olvida que el primer encuentro debe ser de nosotros con el amado. Fallamos cuando ya creemos estar convertidos y se nos olvida que es un trabajo de todos los días. Y eso se nota en nuestro testimonio. Primero yo. Es cierto, Yolanda, la cosa empieza por mí. Porque recuerden que la labor catequética es ante todo testimonio. Necesitamos creyentes, no expertos en materia de doctrina, porque la doctrina la estudia cualquiera, pero la fe la vive solo el creyente. Y cuando hay catequesis tiene que haber testimonio antes que cualquier otra cosa. Veamos un poco entonces el contexto urbano, que es uno que es muy conocido porque la mayoría de los que estamos en este encuentro vivimos en la ciudad. Entonces, el directorio dedica parte de sus palabras a hablar de cómo hacer catequesis en este contexto. Lo primero que nos dice es que es muy usual en el mundo que la mayoría de la población se congregue en torno a grandes concentraciones metropolitanas, grandes urbes. Esas ciudades nos marcan profundamente a los que habitamos en ellas. Nos dan una manera propia de ver el mundo, de vivir. La vida cotidiana se ve afectada por el ritmo de la ciudad. No sé si les pasa, pero si salimos a la calle nos damos cuenta de los afanes que tenemos en común. Tenemos rostros muy comunes. Vivimos afanados en la ciudad. Tenemos prisa casi siempre. Tenemos poco tiempo. Regresamos muy cansados a casa en la noche. Son cosas que compartimos de la rutina de la ciudad y que también traen una manera de vivir, una manera de pensar, inciden en todo lo que somos. Influye en la comprensión que tiene la persona de sí misma, de las relaciones que vive, del sentido mismo de la vida, tal cual. Donde vivimos marca profundamente nuestro carácter y nuestra visión del mundo y de la vida. Los modelos culturales son generados por otras instituciones, ya no por la comunidad cristiana. La cultura hace rato dejó de ser cristiana. Por muchos años vivimos esa época en la que la cultura tenía todo que ver con la cristiandad, el arte, las actividades sociales. Miren que antes lo que congregaba a la gente era la misa del domingo en los pueblos, por ejemplo. Y ir a misa era el momento de encontrarnos todos juntos. Pero ahora no. Ahora une un concierto, unen los centros comerciales, ahí nos vemos en la calle y nos encontramos. Pero la iglesia no, no como antes. Esto ha cambiado. Y es cierto, esa cultura la generan ahora otras instituciones. Hay lenguajes, símbolos, mensajes, paradigmas que dan nuevas orientaciones de vida. Algunos de esos mensajes van en contravía del evangelio. En la ciudad se habla de derechos más que de deberes. Se habla, por ejemplo, del derecho de la mujer. Qué bueno que se hable de la mujer. Creo que por muchos años estuvo subyugada, incluso en materia de derechos y de oportunidades. Pero cuando esto ya toca y se empieza a hablar de derechos de la mujer para poder legitimar un aborto, pues como que uno dice, es nada más en contra del evangelio que lo que atente contra la vida. Eso por poner un ejemplo de esto que nos dice el directorio. El sentido religioso se propone en diversas formas y esas formas tienen que ser descubiertas y apreciadas por nosotros. Esto me gusta del directorio y lo van a notar de aquí en adelante. Él va a hablar mucho de que nosotros tenemos que tener una mirada contemplativa. No podemos satanizar la realidad ni la ciudad.
La ciudad no es mala, porque ustedes y yo creemos algo, y es que antes de llegar nosotros a evangelizar, Dios ya está ahí. Dios ya está allá. El Espíritu de Dios sopla donde quiere. Allá está haciendo algo. Ustedes y yo llegamos a traer un mensaje, pero tenemos que ser capaces de leer qué está haciendo Dios aquí, porque Él llegó primero. Venga a ver qué fue lo que Él hizo antes. Si no somos capaces de leer eso, vamos a estar construyendo en el aire. Pero si descubrimos qué es lo que Dios ya está haciendo cuando llegamos nosotros, nuestra catequesis, nuestra evangelización va a ser mucho más eficaz. Totalmente. La iglesia está llamada a seguir con humildad y audacia los pasos de la presencia de Dios y a reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa. Esto es una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Me parece que son palabras muy esperanzadoras, catequistas. Nos está diciendo, tranquilos, no se asusten. Allá donde ustedes tienen tarea, allá ya está Dios. Su merced solo tiene que seguirle los pasitos. Y es muy bello eso. Hay que contemplar que allá hay trigo también. Si hay cizaña es porque hay trigo y hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo. Yo creo que, perdónenme si me extiendo, pero quisiera contarles un cuento que creo que ilumina muchísimo esto, que este espíritu de optimismo. Miren que alguna vez se hizo un experimento social. Los psicólogos quisieron poner a dos niños en dos contextos controlados para ver qué hacían. Escogieron un niño que de personalidad era muy optimista, esperanzado, optimista, alegre, y a otro que más bien tenía una tendencia a pensar mal las cosas, a ser un poco pesimista. Pusieron dos contextos. Un cuarto con muchos juguetes, los que te puedas imaginar, eléctricos, de peluche, de goma, carros, superhéroes, toboganes, pelotas, piscinas de pelotas, mejor dicho, un cuarto lleno de todo lo que te imaginas. Y en el otro cuarto, un contexto más adverso. Juntaron toda la boñiga de caballo que encontraron y la pusieron en el cuarto. No había más sino una gran pila de boñiga de caballo. Al niño que tenía tendencia a ser negativo, lo pusieron en el cuarto de los juguetes. Y a este otro niño que más bien presentaba rasgos de hallar lo positivo en medio de la adversidad, lo pusieron en el cuarto de la boñiga. A los dos los encerraron, los dejaron media hora ahí metidos y se fueron los investigadores. A la media hora regresaron para evaluar qué había pasado con los niños. Al primero que llegaron fue al que había sido encerrado en el cuarto de juguetes. Cuando abrieron la puerta, el niño estaba sentado ahí en la mitad del salón sin hacer nada. No había tocado un solo juguete, nada. Se asombraron de eso y le dijeron, niño, ¿qué pasó? ¿Por qué no jugaste? ¿Están feos los carritos? ¿No te gustan? Y el niño respondió, no, es que eso no es mío. Mi mamá me dijo que uno no tiene que jugar con las cosas ajenas porque se rompen, se dañan y después se la hacen pagar a uno. Bueno, anotaron su observación y se fueron para el otro cuarto. Cuando llegaron al otro cuarto, abrieron la puerta. Había boñiga de caballo volando por todo lado. Salió una boñiga disparada y casi le cae en la cara a uno de los investigadores. Como pudieron, se acercaron. El niño estaba metido de cabeza en la pila de boñiga, mandando boñiga para todos lados, de cabeza y metido. Lo tomaron de una pierna, lo sacaron y le dijeron, niño, ¿usted qué está haciendo, hermano? ¿Qué hace ahí en medio de ese popó de caballo? Porque mire cómo volvió en las paredes, ¿qué pasó? Y el niño le responde, miren, la verdad es que me puse muy feliz cuando vi todo ese popó de caballo. Y como vi tanto, yo pensé que ahí por lo menos tenía que encontrarme un pony. Estaba buscando el pony. Dos miradas distintas de la realidad. Es una historia sencilla, pero creo que nos ilumina. No podemos perder la mirada optimista sobre la ciudad, sobre el mundo. Dios ya está en ella. Dios habita en esas casas, aunque no vayan ni a misa. Dios habita en esos jóvenes,
aunque no les guste que hablemos de religión, pero Dios está haciendo algo ahí. Está tocando corazones, está sensibilizando frente a la necesidad del otro. Los jóvenes se comprometen con grandes causas, le choca la injusticia, luchan por la verdad. Ese es Dios actuando. Ahí lo está haciendo. Por eso nuestra mirada tiene que estar llena de optimismo. Dice el directorio, citando el documento de Aparecida, lo siguiente: siendo ante las ambivalencias y contradicciones de la vida social, la presencia profética que sepa levantar la voz en relación a cuestiones de valores y principios del reino de Dios. Así como tenemos una mirada positiva, también tenemos que denunciar, tenemos que decir lo que no va de acuerdo con la vida, con la verdad del Evangelio. Tenemos que alzar nuestra voz, es nuestra tarea como iglesia. ¿Cómo hacer presencia pastoral ahí? ¿Qué tiene que hacer nuestra presencia desde el ámbito de lo pastoral? Tenemos que ser capaces de iluminar con la palabra de Dios el corazón de la ciudad. Ahí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. Allá tenemos que llegar con el Evangelio. Eso nos lo dice Evangelium Gaudium número 74. La catequesis tiene que hacer su propuesta en la ciudad. Y esa catequesis, nos insiste el directorio otra vez, tiene que tener un carácter querigmático, necesariamente. La catequesis tiene que presentar un anuncio querigmático, transparente, humanizante, lleno de esperanza frente a la división, la deshumanización, la violencia, que muchas veces marca la ciudad. Ahí necesitamos anunciar ese querigma, con amor, con acogida. La proclamación del Evangelio será una base para restaurar la dignidad de la vida humana en el contexto de la ciudad, porque Jesús quiere derramar en las ciudades vida en abundancia. Qué bello esto que dice el directorio. Miren desde dónde la catequesis tiene que tomar: Evangelio y anuncio querigmático. El vivir del urbano tiene una característica muy bonita, y es que puede ser una ocasión para abrirnos a los demás. Estamos muy cerca, somos muchos los que habitamos la ciudad, y eso podría facilitar el compartir fraterno, la relación de la propia vida, que nos realicemos. Mucha gente llega a las ciudades buscando oportunidades. Los conjuntos, que ahora es donde más vive gente, deberían ser oportunidad de al menos conocernos, de hacer unos lazos más fraternos. Puede ser, la hay, no siempre se logra. También la ciudad tiene sombras. Puede ser el lugar de mayor soledad, de desilusión, de desconfianza. También en las ciudades vivimos con miedo. Podemos vivir en nuestras casas y apartamentos y no conocer a nadie. También puede pasar. Gente que llega de otro lado se puede sentir inmensamente sola. De las cosas que más extraña a la gente que llega de otros lugares es esa cercanía del pueblo, donde se conocía con el otro, donde le sonreían, le hacían un favor. Y siempre dice que aquí en la ciudad encuentran gente que no saluda, que es más cerrada, que no es tan abierta, que no acoge. Ese drama también se vive en las ciudades. Y en medio de eso tenemos nosotros como cristianos, como catequistas, que proponer la catequesis de una manera creativa, inspirándonos en el proceso del catecumenado, que también nos lo ha repetido el directorio hasta la saciedad. En cada encuentro que hablamos aparece el catecumenado como modelo, nos lo pone ahí presente. Dice literalmente: ofrecer contextos comunitarios de fe, donde venciendo el anonimato sea reconocido el valor de cada persona y se ofrezca a todos el bálsamo pascual de la fe para curar sus heridas. Qué bonito esto, porque está diciendo, mira, desde la fe podemos crear comunidad. En la comunidad el otro es mi hermano, lo reconozco. En la ciudad a veces vivimos como anónimos. Somos uno más que se subió al Transmilenio, uno más que trabaja en la empresa. Pero la iglesia tiene que construir pequeñas comunidades donde el otro sea valioso, donde sepamos su nombre, donde nos preocupe su necesidad. Por ahí es el camino de la evangelización. El proceso de la catequesis tiene que imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significativas para los habitantes urbanos. Una tarea enorme tenemos.
¿Cómo vamos a presentar la fe de manera atrayente y novedosa? La persona de Jesús es atrayente por sí sola, pero ¿cuáles son los medios que vamos a usar para tocar a la puerta de los que viven con nosotros en la ciudad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí tenemos que pensarlo. Creación, por ejemplo, de signos y relatos que reconstruyan aquel sentido de pertenencia a una comunidad que puede fácilmente faltar en la ciudad. Una catequesis urbana de inspiración catecumenal, transformar la parroquia en comunidad de comunidades, cercanía fraterna, manifestar la maternidad de la iglesia, ofrecer testimonio concreto de misericordia y ternura que genere orientación y sentido para la vida de la ciudad. Nos la pone alto el directorio, pero esto no es otra cosa que el evangelio. Recibir al otro, ser familia, ser comunidad. Logramos eso en nuestros grupos de catequesis. ¿Y ustedes qué dicen? Cuando inician un proceso de catequesis, ¿ustedes logran construir eso? Que nos sintamos familia, que nos reconozcamos, que sepamos quiénes son los que están ahí. ¿Le gastan tiempo a ese tiempo de conocimiento? ¿O arrancamos de una con el tema? ¿Cómo hacen eso? ¿Lo logran? Vamos a ver qué más dice el directorio. Vamos a darle hasta las 9, ¿sí? 7 minuticos y paramos. ¿Les parece? Para no cansarlos. Sé que es mucha información y terminan muy cansaditos. Abordemos brevemente el contexto rural, porque en el campo también hay iglesia. Y aunque la mayoría de la gente vive en las ciudades, el campo es muy importante. Sin el campo no comería la ciudad. Y para la iglesia también hay hijos que viven en el campo. También se necesita catequesis en el campo. Por eso nos habla el directorio del contexto rural. Nos va a decir que ahí también la iglesia hace presencia, que tenemos que ayudar a las comunidades del campo a mantener sus valores. La sociedad rural en relación con la sociedad urbana tiene algunas diferencias. Por ejemplo, ellos conservan unos valores que en las ciudades ya hemos perdido. Ellos viven otras cosas que aquí ya no tenemos. Dice el directorio que la tierra, hablando del contexto del campo, la tierra es el espacio en el que es posible tener la experiencia de Dios, el lugar en el que Él se manifiesta. En ella, que no es un fruto de la casualidad, sino un don de su amor, el Creador muestra su cercanía, providencia y atención para con todos los seres vivientes, en particular para con la familia humana. El campesino casi siempre tiene una facilidad mayor hacia lo espiritual. En la ciudad están muchas de las obras del hombre, los carros, el transporte público, las telecomunicaciones, los edificios, obras, el comercio, la moda, todas esas son obras del hombre. Mientras que en el campo está la obra de Dios ahí palpable, con más fuerza, con más notoriedad, porque Dios está en todas partes y todo se hace con su voluntad, pero el campo lo realza. Mira que en el campo el sol, las montañas, los árboles, el agua, el aire, los animales, todo te habla de un ser creador que está ahí. La manera como la tierra te da la comida, lo valoras. En la ciudad tú vas al supermercado y lo compraste. Hasta sientes que te lo mereces de chévere porque yo pagué por eso, yo lo compré. En el campo, el campesino se da cuenta que lo que sembró dio fruto y eso lo lee como bendición. De hecho, mira cómo Jesús y el Evangelio están montados en una sociedad agrícola. Muchas de las parábolas son de un contexto de campo. Jesús hablaba con parábolas de allí, que a cualquier campesino le suenan. Las aves del cielo, los lirios del campo, la semilla que se siembra. Todo le habla de naturaleza. Partir de lo creado, dice el directorio, nos ayuda a llegar al Creador. Como por sus obras lo conoceréis. Conocer lo que Dios ha hecho nos puede ayudar, es un camino para llegar a ese Dios creador. Dice el directorio esto también: el cultivo de la tierra, el cuidado de las plantas y de los animales, la sucesión del día y de la noche, el paso de las semanas, de los meses, de las estaciones, son reclamos por respetar los ritmos de lo creado, por vivir la cotidianidad de un mundo sano y natural, encontrando así tiempo para sí mismo y para Dios. Y esto me parece muy bonito. Yo descubro
ustedes también tendrán experiencia de campo y me podrán corregir si no lo ven así. Pero a mí me parece que en el campo la gente tiene tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, para atajar los animales, pero también hay tiempo para sentarse al lado de un fogón y hablar con la familia, conversar, tomarse una sopa sin afanes. Hay tiempo para la oración, hay tiempo para ir a la misa, así sea en el pueblo. Hay tiempo para ir a la misa cuando la hacen en la vereda y no faltamos, y es el lugar del encuentro. Hay tiempo para orar. En la ciudad, en cambio, a veces perdemos esa noción. No tenemos tiempo. Corra, almuerce rápido, se nos va el día. Y perdemos esa contemplación, ese dar un tiempo también para sí mismos, para Dios, como que se nos olvida. Y dice el directorio que la catequesis tiene que ayudar a descubrir todos esos tiempos. Que el mismo año litúrgico que tenemos nos habla de tiempos, de momentos. Y así se mueve la liturgia. Y que tenemos que recuperar eso. La cultura campesina guarda de manera más visible valores que no se aprecian en la sociedad de consumo. Y es cierto. En el campo todavía se saluda al otro, se le reconoce. Se sabe quién es el que vive en tal y tal casa y cuál es su historia. Se conoce si se están pasando necesidades o no. En las ciudades, como somos tantos, a veces es más difícil y se pierde esa solidaridad por el otro. Nos tememos. Tenemos miedo de que nos atraquen, nos roben, nos quiten. Y a veces vivimos mucho más herméticos. La sencillez, la sobriedad en el estilo de vida, la acogida, la solidaridad en las relaciones sociales, el sentido del trabajo y de la fiesta, el cuidado por la creación. Todas esas cosas del campo son un camino, dice el directorio, para poder anunciar el evangelio con una facilidad y una cercanía mayor. Luego nos va a hablar un poco el directorio acerca de las culturas locales tradicionales. Con ella se refiere particularmente a todas estas culturas minoritarias hoy en día, que también son objeto de un cuidado y una atención por parte de la Iglesia. Yo quisiera invitarles a que por hoy los dejáramos aquí y retomamos el otro encuentro para que no se nos haga muy denso, porque sé que son temas bastante extensos. Entonces vamos a dejarlo aquí por esto. Nos faltaba poquito, pero vamos a dejarlo ahí. Voy a leerlos un poco, a ver si hicieron algunos otros comentarios. Y si no, vamos a pasar un poco a las reflexiones finales. Ya les hago una pregunta para que podamos compartir. Dice Juan Rubiano, la primera evangelización es con mi vida, con mi testimonio, porque bien cierto que la palabra convence, pero el testimonio arrastra, y para muchos la única Biblia que conocen es mi vida, por eso ya debe ser evangelio. Es cierto, Juan, lo hemos dicho aquí en diferentes momentos. El directorio nos ha insistido en eso. El catequista, antes que ir a dar una doctrina, va a dar un testimonio. Por eso necesitamos creyentes que, entusiasmados con su fe, enamorados de Dios, quieran llevarlo a otros también y ayudarles a conocerlo. Entonces, desde luego que estoy de acuerdo contigo, el testimonio es de vital importancia. Yo quisiera, no veo más comentarios, pero quisiera proponerles que en unos breves minutos, tomémonos 5 minuticos para escucharnos. Si alguno quiere contarnos a todos qué le suscita todo esto que hemos hablado, si lo confronta en algo, si no, qué le hace pensar, a qué le compromete, si tiene alguna opinión frente a esto que hemos dicho, pues que sea el momento de realizarlo. Entonces, si alguno quiere hablar, ya puede hacerlo escribiendo en el chat, o si quiere levantar la mano, bienvenido también. Yo voy a estar atento aquí para ver quién levanta la mano, quién nos quiere compartir. Permítame, yo cierro esta pantalla para poder ver. No. Listo, si alguno quiere hablar, levante su mano y yo voy a estar acá pendiente. Rosana Mejía. Rosana, te escuchamos. Mire, padre, con respecto a lo que usted acaba de decir, de tener en cuenta el contexto rural, el contexto urbano, pues me parece tan importante, ¿no? Lo que usted dice que
en la ciudad la gente es un poco indiferente a todo lo que es religioso, pero pues a mí me parece que hay mucha sensibilidad de todos modos, de todos modos. Lo que pasa es que, como usted dice, hay que, es decir, hay que usar bien las tecnologías, hay que ser creativo para dar el mensaje. Y me pareció pues también muy hermoso lo que usted dijo, que pues que en la parte urbana pues nosotros nos enfrentamos a lo que ha hecho el hombre y en la parte rural a lo que ha hecho Dios. En la parte rural pues nos rodea las plantas, nos rodea la naturaleza hermosa, nos rodean las montañas, nos rodea el agua, nos rodea los arroyos hermosos. Y pues me pareció muy hermoso eso porque yo no había caído en la cuenta de eso. Me parece muy bello, ¿no? Eso para dar una catequesis y enseñar a la humanidad a ser contemplativa. Rosanita, muchas gracias por eso que nos haces notar. Y es cierto, estoy de acuerdo contigo, en la ciudad también está Dios. Por eso les decía lo que dice el directorio, ¿no? Que lo tenemos que hacer con esperanza. Dios ya está en la ciudad. Nosotros vamos a seguirle la huella, pero Él ya está ahí haciendo algo. Y es cierto, en las ciudades nos tenemos un reto mayor, porque en la ciudad como se pierde esa sensibilidad y con todo lo que tenemos, tenemos más celulares, tenemos más redes sociales, tenemos mil cosas, mil pensamientos, mil culturas que conviven en una ciudad, se nos hace más difícil, pero no imposible. Muchas gracias, Razanita, por eso que nos haces notar y por compartir con nosotros. Si alguien más quiere compartir su apreciación, algo que quiera decirnos, levante la mano o escríbame en el chat y yo voy a estar aquí mirando. Bueno, parece que hoy están más tímidos que de costumbres, no importa. Por aquí dice Yanira Vázquez algo, esperen un segundo. Dice, me parece interesante porque a veces caemos en la monotonía. Hay temas que ya se saben, pero seguimos haciendo lo mismo y debería ser más dinámico. Estrategias diferentes. Es cierto, Yacira, no nos podemos acomodar. Tenemos que entender que nosotros también tenemos que responder a la necesidad del que evangelizamos. Y no solo pensar lo que yo le quiero dar, sino pensar qué es lo que el otro necesita, qué es lo que está viviendo. Muchas veces en eso que el otro necesita hay un elemento importante para anunciar la fe, para hacer la catequesis. Por ejemplo, si tengo unos niños que están viviendo dificultades en su hogar, que sus papás se separaron recientemente, ahí yo puedo entrar a acompañar, a hacer sentir la iglesia que está presente y desde ahí anunciar a ese Dios que ama. Desde ahí poder hablar de un amor que necesita ser anunciado, que restaura, pero necesito conocerlos. Y ese pedazo no nos lo podemos saltar, catequistas. Tenemos que leer cuál es la realidad. Los barrios de tu parroquia no son los mismos de la mía. Y ahí hay unas necesidades que tú tienes que descubrir. ¿De qué manera tu catequesis se adecua para la gente que vive acá? Yo puedo decir que quiero hacer una catequesis familiar y resulta que no me he dado cuenta que los papitos de mi sector trabajan de lunes a sábado y solo descansan el domingo. Y yo les quiero poner catequesis los sábados con los niños a las 10 de la mañana. Eso muestra que no estoy leyendo la realidad. Tengo que escuchar, ver y pensar caminos. Así que muy de acuerdo contigo, Yacira. Tenemos que ser capaces de buscar nuevas rutas. Bueno, espero que la poca participación sea porque entendieron todo muy bien y no porque el tema estuvo súper aburrido y no entendimos nada y como que no hay nada que decir. Creo que nos confronta mucho, nos invita a pensar. Tenemos que ser capaces de responder, tenemos un reto aquí enfrente y ese reto de responder a la evangelización que Dios nos pide en este mundo que nos tocó vivir, en esta cultura, en las ciudades, en los campos, hacer frente a esta cultura que está llena de muchos fenómenos que hacen cambios rápidos, la globalización, los medios de comunicación, etc. Voy a darle la palabra a Carolina Gómez. Carolina López, Carolina, te escuchamos. Padre, muy buenas noches. Pues, padre, respecto, digamos, a la pregunta que nos hacía, si era difícil o fácil,
es difícil, digamos, hoy en día por tanta maldad, tantos, digamos, que están utilizando los medios es solamente, digamos, para llenar de cosas malas a los niños, malos mensajes y todo eso, pero pues también se ha podido utilizar también como buenos medios para poderlos evangelizar de muy buena manera. En mi caso, digamos, padre, yo puedo decir de que yo me siento muy feliz. Yo estoy en el grupo con Esperancita y con Juan. Y la verdad, padre, yo me siento muy orgullosa, me siento súper, súper feliz. Yo puedo decir que pues soy como el auxiliar de ellos, pero pues he puesto de mi parte y con todo el amor de mi corazón, pues para enseñar a los niños y como usted muy bien lo dice, poder involucrarnos con ellos, poder, digamos, a pesar de que nosotros, digamos, damos las clases virtualmente, los hacemos conectar, ver sus caritas, saludarlos, llegar a un punto donde los hemos enseñado cómo es la manera de orar de corazón, de hablar con él. Y me he sentido muy feliz y muy orgullosa que, digamos, el tiempo que hemos estado, la manera como ellos oran es espectacular. Una clase donde los colocamos a ellos a que participen en la oración inicial y en la final, y la manera como ellos oran es hermosa. Uno puede decir que la manera más linda que hay es desde lo que sale del corazón de estos chiquitines y que ellos están entendiendo y están aprendiendo y nosotros nos esforzamos porque que sea muy alegre. Juan les pone videos, les ponemos canciones y se les queda a ellos. Eso hace que digamos que reconozcan con una canción, con alguna frase, un juego, y que ellos hacen eso también de ser catequistas para sus papitos y sus mamitas en sus casas y es muy lindo. Entonces, digamos, les preguntamos a ellos, bueno, los papitos, ¿qué les dijeron a los niños en la clase? Los niños, los papás contestan bien, pero cuando les preguntamos a los niños, bueno, ¿qué le dijeron los papitos? Ya los papitos se estaban corchando, como que no daban con eso, pero la manera en que el Espíritu Santo y Dios nos coloca como ese instrumento para poder enseñar a los chiquitines es algo muy bonito y es muy gratificante saber de que con los recursos que tenemos ahorita y tener, digamos, esos espacios, ya sea como decía la señora Rosana, en la parte rural, tener a Dios con sus bendiciones, con su sol, con su naturaleza, sus animales, hace que eso como que lo envuelva a uno más y la verdad sí, seguir pues orando y seguir evangelizando lo mejor posible y pues siendo también muy buen ejemplo para ellos y los niños se expresan muy bien y tienen como esa alegría de entrar a la clase, entonces eso nos tiene, por lo menos a mí, muy feliz y muy orgullosa de seguir haciendo ese trabajo. Gracias, Pacho. Pues qué bueno, Carito, saberte feliz, se te escucha la voz llena de entusiasmo, eso me parece muy bello, que sigas con ese ahínco, con esa pasión, trabajando por esa infancia y al lado de Juan, de Esperancita, me alegra mucho escuchar eso. Y creo que tú nos haces notar algo que dice el Papa, hablando de todo lo que sucede ahora con los medios de información, las nuevas tecnologías. Ellas no son buenas ni malas, simplemente son medios. Lo que es bueno o malo es el uso que le demos. Pueden ser una oportunidad si, como ustedes han hecho ya en la parroquia, se vuelve un mecanismo para acercarnos en medio de situaciones como las que vivimos. Pueden ser malos si llevan a otras cosas que contradicen el evangelio, que hacen daño a la persona. Pero también para nosotros creyentes es una oportunidad como esa experiencia que tú nos compartes. Voy a darle la palabra aquí ahora a Elvira Riveros. Elvirita, te escuchamos. Buenas noches, padre. Pues, padre, su merced estaba diciendo que si era que nos había parecido aburrido y que por eso estábamos callados. No, padre, a mí personalmente me encantó el tema rural y el tema de la ciudad, porque pues yo nací en el campo, pero hace muchísimos años estoy aquí en la ciudad, digamos que hace como 60 años. Entonces, eh, muchas cosas, como decía su merced, es, es, uh, es maravilloso lo que su merced decía. Hay tiempo para orar, para hablar con la familia, se conocen todos. O sea, es algo muy, muy cierto, padre. Entonces, yo no había hablado por eso, porque yo comprendo muy bien ese pedacito de la diferencia entre el campo y la ciudad. Y
y que Dios está en el campo, sí, y que está en la ciudad también, porque el hecho de uno muchas veces llegar a la casa bien, con vida, sin que lo hayan robado, sin que haya pasado nada, quiere decir que ahí está Dios protegiéndolo a uno. Y si uno tiene adversidades, pues también ahí está Dios, porque Dios también está en las adversidades. Entonces, Dios es algo tan infinito, tan poderoso, tan lindo, que uno lo encuentra en todas partes. Y el tema era maravilloso, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elvirita, por compartirnos esa fe tan bonita en Dios que tienes y qué bonita esa experiencia. Sí, creo que conocer los dos escenarios, rural y urbano, es muy enriquecedor y que hay muchos valores que podemos recuperar aquí en la ciudad cuando evangelizamos bien, si lo hacemos de la manera correcta. Tenemos un reto, pero tú misma lo has dicho, Dios está tanto en el campo como en la ciudad. Le doy la palabra un instante aquí a Wilson Jiménez. Wilson, te escuchamos. Padre, buenas noches, hermanos catequistas, muy buenas noches. Una alegría poder compartir con ustedes esta formación. Pues no, yo sí me veo muy identificado, al igual que los otros hermanitos catequistas que sienten esa gracia y esa alegría de poder transmitir la palabra de Dios, pues yo también puedo decir lo mismo. Y pues he tenido esa dicha, ¿no? De manejar como los dos escenarios, tanto la parte rural como la parte urbana. Yo pertenezco pues a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Cibate, pues somos un pueblito todavía. Eso hace que de pronto también en algún momento se facilite el tema, pero pues tiene sus dificultades, ¿no? Porque pues como decía el padre y el tema de andar en los corre-corres, los afanes y lo que yo en algún momento les manifestaba, de que uno en cualquier momento también se deja como contagiar de esos afanes, pues es el momento de hacer el pare, ¿no? Nosotros ahorita que logramos ya sacar una cantidad de niños en el sacramento de la Eucaristía, pues fue hermoso. Y sentir esa alegría, yo lloré, debo decirlo, es mi primera catequesis que pude transmitir, y lloré cuando los niños estaban comulgando. Esa alegría de sentir un trabajo hecho, pues hace que se sienta esa presencia del Señor. Cuando uno hace ese trabajo en la parte rural, pues es mucho más agradable, ¿no? Sentir el amor de ellos y poder uno llenarlos de ese entusiasmo, del conocimiento, pues eso hace que se sienta más alegría. Yo pues sí, todo lo que el padre decía eh, se entiende a la perfección, y uno se empieza como a manifestar o a sentir lo que el padre dice, como que eso parece que le cayera a uno. Entonces yo hacía una reverencia al tema de que yo fui un jefe de operaciones. Yo ahorita ya me retiré, digamos, de la parte laboral, y yo decía que yo me he vuelto como como hacía uno en el trabajo, ¿no? Entonces uno maneja el empleado, pero también manejaba a los jefes, y se vuelve uno como el intermediario para saber qué es lo que quiere el jefe, pero cómo le hago para que el jefe entienda que los otros también debemos como generarles ese amor hacia las cosas del trabajo, hacia lo que quiere el jefe, o sea, cómo quiere que el empleado satisfaga a ese jefe. Entonces yo, primero, agradecerles por estos tiempos, lo estábamos necesitando, y no, muy contento con todo, padre. Muchas gracias. Wilson, muchas gracias y qué bonito oír de ese testimonio que nos cuenta de que lloró con esos niños viéndolos hacer su primera comunión. Ojalá todos sintamos eso en el corazón, ojalá su merced nunca pierda eso, porque es muy bonito conmoverse al ver esa fe, al ver la alegría de que pude contribuir a que esos niños se encontraran con Jesús Eucaristía por primera vez, que son como unos hijos espirituales ahí que el Señor le confía. Entonces, qué bonito que nunca pierda esa sensibilidad, qué bendición tan grande. Y estos dos comentarios últimos me hacen pensar en algo, y es, en muchas de nuestras ciudades hoy en día hay una
gran influencia de la cultura rural, por todo este fenómeno del desplazamiento, porque muchas personas han llegado del campo a las ciudades. Aquí no hay solo rolos o suachunos, no. Aquí hay del Tolima, de Pereira, de Barranquilla, de Montería, de Boyacá, de Santander. Esto está lleno de mucha gente que viene de zonas más rurales. Y todos esos formamos una cultura homogénea, entre comillas, en la ciudad. Aportamos a construirla. Entonces están muy ligados los dos aspectos. Finalizo con la palabra de Mercy y nos vamos a la oración final. Mercy, Rocío, te escuchamos. Padre, buenas noches y compañeritos de camino también buenas noches. Gracias por permitirme nuevamente pues dar nuestras observaciones y pues cuando el Padre decía que si estábamos aburridos realmente no. Estoy muy agradecida con todas las enseñanzas que nos ha dado a través de estos jueves. Seguimos aprendiendo, como los niños estamos aprendiendo y todos los días aprendemos mucho más y pues muy, muy agradecida. Cosas de pronto como por compartir, con nuestras compañeritas hemos trabajado con los niños la parte de la tecnología en los juegos, en los retos. Estamos como muy unidas con la página de Catholic Kids. Entonces ahí hay muchos juegos y entonces ellos esperan el momento desde la actividad. Y con la actividad, la parte lúdica se aprende mucho. Igual con los niños, de mis hijos aprendo todos los días porque ellos, los profesores, a pesar de que nosotros no somos docentes, pero llegamos a nuestros niños también de una manera muy, muy cariñosa y de los profesores se aprende que hay herramientas para esto, para esto, para esto, para completar el crucigrama, para completar el rompecabezas y qué forma hablaron. Y con ese juego los niños se cautivan y aprenden más. Y Padre, pues estamos como el apóstol, como San Pedro, pues estamos tan amañados aquí que queremos quedarnos aquí escuchando sus enseñanzas, pero tenemos que bajar a actuar, que seguir trabajando con estos chiquitines. Nosotros tenemos un grupo muy, muy especial y maravilloso, porque hay dos mamitas que se han ido ya al cielo, entonces estamos trabajando con los abuelitos y con los tíos. Entonces cada vez y pues también son niños que no tienen en la presencia de su papá. Entonces cuando hablamos del papá, también es hacerle ver que papá no es el papá, sino es la persona que tienen al lado, con todo el cariño que los están amando, sus tíos, sus primos, sus mismos abuelitos, las abuelitas. Ver a las abuelitas jugando también ha sido muy enriquecedor y pues la parte tecnológica no podemos dejarla a un lado, tenemos al contrario que seguir aprendiendo más. Gracias, Padre, feliz noche, compañeritos de camino. Messi, muchas gracias. Como siempre es un placer escucharte con ese amor y esa ternura con la que hablas de tus hijos, de lo que hacen en catequesis. Qué bonito que usan esos recursos tecnológicos. Hay muchos. Vamos a ver si buscamos un espacio para socializarlos y que los podamos compartir para que todos los tengan, que todos sepan qué usamos, podamos compartir experiencias. Tenemos que buscar un momento así también para enriquecernos. Y qué bonito esa lectura que también tienes de tus niños, el saber que están afrontando esas situaciones, la pérdida de mamá, el poder acompañar en ese proceso de duelo, el poder estar ahí. Eso también es ser iglesia, eso es ser catequista, eso es anunciar a Jesús ahí, que sigue amando, que acompaña a esa familia, que también vivió el dolor y que no los deja solos, que los va a proveer de lo necesario para que puedan seguir educando a sus nietos. Entonces, qué bonito todo esto que nos compartes y muchas gracias de verdad. Y creo que das un punto muy importante y es, de nada sirve esto si no nos vamos a hacer las cosas de una forma nueva y diferente. Hemos venido haciendo catequesis de una manera los años que llevamos, 10, 12, 15, 20 años de catequista, 4, pero el Señor quiere que hagamos nuevas las cosas cada vez, mejores, para la gloria de Él y para el bien de las almas. Entonces, que esto nos lleve a repensarnos
y hacer los cambios que tenemos que hacer, mantener lo bueno y ajustar lo que tenemos que ajustar, que se haga bien. Yo quisiera una cuñita antes de terminar. El SENA está dando unos cursos de pedagogía, de pronto para los que son más inquietos, tienen algo de tiempo, a través de la plataforma virtual del SENA que se llama Sofía Plus, hay unos cursos de pedagogía interesantes. A mí me parece que esos cursos, tú decías ahorita, nosotras no somos maestras, pero, y yo te diría, sí son maestras. Ustedes son maestras porque tienen una pedagogía de la fe a cargo para poder acompañar a sus niños, a sus jóvenes. Maestras y maestros, educadores en la fe. Entonces, si alguno de pronto como que sea curioso, quiere formarse un poquito, conocer algo de pedagogía, sabemos que no es una clase, pero la pedagogía analiza la manera de aprender y nos puede dar elementos interesantes. Ahí les dejo la cuñita. Inscríbanse a cualquiera de los cursos del SENA que tiene para pedagogía y estoy seguro que pueden aprender. El conocimiento nunca sobra y de pronto nos puede dar luces para discernir de qué manera podemos trabajar también esta pedagogía de la fe, que aunque es distinta, tiene mucho que ver, como lo hemos visto en el directorio, con la psicología, con la pedagogía, etc. Vamos a terminar juntos. Terminada la cuñita, se pueden meter a la página del SENA, ahí están todos los cursos disponibles. Y si no les llama la atención pedagogía, cualquier curso es bueno, pero el de pedagogía lo digo por la catequesis, porque tiene mucho que ver en eso de la enseñanza, aprendizaje. Vamos a terminar juntos, como lo hacemos siempre, haciendo la oración de San Francisco Solano. Hagámosla juntos, con profunda fe y humildad. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor, mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te lo pidiera me creaste. En crearme y redimirle mucho hiciste, y menos obrarás de lo que obraste en perdonar la obra que tú hiciste. Pon tus ojos, Señor, en mí, y ten misericordia de mí, porque yo soy solo y pobre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que los ama infinitamente, los bendiga, los proteja, los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios nos la permite, nos encontraremos en 8 días. Vamos a rematar este temita. Nos queda hablar un poquito de la catequesis en medio de las culturas indígenas o culturas tradicionales. Hablaremos brevemente de la religiosidad popular, que ahí también hay un tema de catequesis, y de esto de las peregrinaciones, que también tiene algo que ver con ello. Y continuaremos a ver qué más sorpresas nos trae el directorio en esta parte final. Ya nos acercamos al final, así que no dejen de perseverar. Nos lo vamos a acabar todo y aprender lo más que podamos. Una feliz semana para todos. Gracias por estar aquí. Me alegra mucho volver a encontrarlos. Que Dios me los bendiga mucho. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Gracias a Jonathan, que siempre nos ayuda allá detrás de cámaras con Erika. Muchas gracias. Cuídense Hasta mucho. mañana, padrecito. Hasta mañana, Isabel. Gracias, Padre Oscar. Dios lo bendiga. Clarita, bendición. Hasta mañana, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por la formación y feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.